filosófico y, lógicamente, en la construcción de los valores. Hoy nos acompaña el profe Fabio. Profe, buenos días. Buen día, profe. ¿Cómo está mi profe? ¿Cómo van Bien, las cosas? afortunadamente. Bueno, me alegro muchísimo. Y hoy tenemos una compañía, digámoslo, excepcional, ¿no? Especial. Ya ahorita él se va a presentar más adelantico porque no tiene todavía el implemento, el micrófono. Entonces ya ahorita nos va a hacer esa reseña. Bien, entonces ponchamos la imagen, porfa. Gracias. Y entonces ahí nos podemos comunicar, ¿cierto? Ahí ya nos podemos comunicar por la plataforma, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. Los números telefónicos aparecen ahí en la plataforma, entonces para que tengamos en cuenta que nosotros estamos disponibles y dispuestos a atenderlos en este horario, en este correo electrónico que aparece en pantalla, ya lo saben. Recibí un inconveniente en el día de hoy, mi profe, diciéndome que si yo era el encargado de la materia de filosofía de valores. Sí, yo soy el encargado de la materia de filosofía de valores. Mi nombre es Freddy Rodríguez porque me preguntaban el nombre, ¿cierto? Que cuál era mi nombre. Entonces mi nombre es Freddy Rodríguez y entonces pues estoy para servirles en este proceso académico. Bien, ahora sí tenemos este invitado que es especial. Él se va a presentar y nos va, le vamos a hacer una serie de preguntas, ¿cierto? Entonces, bien, pueda presentarse. Buenas tardes, yo soy Juan Jacobo Rodríguez. ¿A qué se dedica Juan Jacobo? Yo me dedico a estudiar. Sí. A, ¿Qué actividad hace en su diario de venir? ¿Qué actividad hago? ¿A qué se dedica? ¿En la tarde, los sábados, los domingos? Pues a veces a ver televisión. Ajá, A veces a ver listo. televisión o hacer tareas. Ok, listo. Bueno, bienvenido Juan Jacobo. Bueno, bienvenido usted, José Freddy. Bueno. Para Juan Jacobo, ¿qué es la filosofía? Cuénteme si su merced conoce algo de filosofía, qué es, qué sentido tiene. Bueno, en realidad no sé tanto de la filosofía, pero mi opinión es que la filosofía es un derecho humano. Un derecho humano, bueno, muy bien. De eso estamos hablando, ¿no, mi profe Fabio? Así Precisamente estamos dando toda una introducción al pensamiento filosófico, ¿cierto? La estructura filosófica y nuevamente, pues, invitarlos a ustedes para que hagan parte de este espacio que es de ustedes y es para ustedes por medio del foro. Entonces, participemos, ahí está la pregunta con la cual vamos a tratar de ir desarrollando esta actividad y, lógicamente, haciendo y creando un debate porque este espacio, insisto, es de ustedes y para la construcción del pensamiento. Uno de los objetivos fundamentales de esta sesión es enseñar a pensar. Si quieren, por favor, ponchamos la imagen. Ok. Enseñar a pensar, reflexionar, argumentar e indagar permanentemente en la búsqueda de la verdad y el conocimiento. Ya hemos indagado sobre este aspecto, sobre esta situación. Mi profe, algo que agregar ahí, sobre todo en la búsqueda de la verdad y el conocimiento, ¿cómo podemos adquirir esa búsqueda de la verdad y el conocimiento dentro de esa realidad que manejan o que están nuestros estudiantes en ese espacio académico en el cual se encuentran con estos niños? Pues yo pienso que en el día de hoy es muy privilegiado en el espacio en el que estamos hoy con Jacobo, porque la filosofía parte de una actitud que está muy ligada a una actitud de los niños, y es la capacidad de asombro y la capacidad también que tienen de preguntar. Es una de las cualidades fundamentales para la filosofía. Lo que Jacobo tiene ahorita es un filósofo nato, en realidad. Y esa pregunta, ¿preguntas mucho? No tanto. ¿O ya pasaste la época de preguntar? ¿Cierto? Entonces, cuando uno tiene esos niños en la edad, es una etapa normal que uno, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve esto? ¿Está abierto el micrófono? ¿No está abierto el micrófono? ¿Máster me da sonido? Eso es la filosofía. La filosofía es la capacidad que tenemos los seres humanos de indagar, de asombrarnos de lo que nos rodea, y desafortunadamente se nos va perdiendo con los años. Pero esa capacidad de asombro y de interrogar todo lo que tenemos a nuestro alrededor como niños, pues es como la base de la filosofía. Okay. Y eso nos hace más
tener un pensamiento más crítico, ¿no? En algún Así es. momento lo hemos dicho aquí con mi profe Fabio en esta materia también de epistemología, que nosotros tenemos que masticar, ¿cierto? Masticar, digerir todo el proceso de formación en el cual estamos implementando y estamos desarrollando para la construcción de un mejor y buen desempeño en nuestra parte profesional y en nuestra parte laboral. Bueno, entonces, yo hago otra pregunta muy interesante, que es la filosofía y ahora los valores, ¿cierto? Hace 8 días hablamos un poco, especulamos un poco sobre el pensamiento filosófico, y hoy pues vamos a especular sobre esos dos aspectos, la parte filosófica y la parte de los valores. Entonces, para Jacob, ¿qué son los valores? ¿Cómo lo podemos interpretar y cómo lo podemos llevar a la práctica? Bueno, los valores se practican ¿Qué son? Como- Primero, ¿qué son los valores? ¿O qué es un valor? el amor que uno tiene para los demás. El amor que uno tiene para los valores. Pues tense en cuenta que es un valor sentimental o emocional, ¿cierto? En el cual nos está expresando una situación de acuerdo a lo que cada uno vive, ¿cierto? Mi profe, ¿qué son los valores? ¿Qué es un valor? Los valores, filosóficamente hablando, Sí. se enmarcan en una disciplina que se denomina axiología. Y axioma pues es valor. Y ese valor pues es lo que nos permite juzgar una realidad. Entonces tenemos valores incluso de los sentimentales, morales, estéticos, que son los del arte, económicos incluso, que son los que nos hablan al respecto de las realidades económicas, y siempre estamos utilizando los valores para valorar o juzgar una realidad en la cual nosotros nos movemos. Bueno, de acuerdo a eso, pues ya más adelante vamos a implementar algunos elementos relacionados con los valores. Entonces, continuando con la temática de la clase y lo que corresponde lógicamente a este proceso académico que es la filosofía y su complemento que son los valores, pues vamos a mirar algunos elementos, ¿cierto? Algunas características de lo que es la división de la filosofía, ¿cierto? A través de la historia, ¿cierto? Entonces, vamos a leer, vamos a descifrar el pensamiento. A ver, Juan Jacob, por favor, ¿nos colabora con la lectura? La filosofía se puede dividir desde 3 aspectos fundamentales. Filosofía del ser. Primero, Primero, ¿cierto? Segundo. filosofía del ser. Segundo, filosofía del pensar. Y tercero, filosofía del actuar. Bueno, ¿cómo podemos complementar o qué podemos decir de la filosofía del ser? Ya hablamos del pensamiento filosófico, ya hablamos de algunos pensadores, ¿cierto? ¿Qué nos dice Sócrates, qué nos dice Platón, qué nos dice Aristóteles acerca de la filosofía? Ahora miremos cómo está representada ese espacio filosófico, ¿cierto? Esa división, ¿cierto? Primero, el ser, la persona, ¿cierto? Fundamental. Segundo, el pensar y tercero, el actuar. Juan Jacob, ¿qué entiende su merced por ser? La persona, ¿qué es la persona? La persona es un ser, el pensar y el actuar para no hacer sentir mal a los demás. Bueno, des en cuenta, ahí está. Mi profe, ¿qué es el ser? El ser, pues, es igual a la esencia, ¿cierto? A las cualidades que determinan una realidad, sea humana, sea de la naturaleza, pues es lo que determina su esencia y lo que lo caracteriza, ¿cierto? En filosofía. Ok, listo. Bueno. Innegable. No podemos hablar de cosas diferentes si no antes hablamos de la persona. Ya lo hemos dicho y lo seguiremos muy seguramente recalcando y repitiendo. Y por eso, des en cuenta que la filosofía o el pensamiento filosófico o las características de la filosofía, y en este espacio, pues no podemos excluir, ¿cierto? No podemos excluir que comenzamos con la filosofía del ser. Segundo, del pensar, ¿cierto? Y tercero, del actuar. ¿Cierto? O sea, primero el ser como persona, la esencia fundamental, ¿cierto? Segundo, la filosofía del pensar, ¿cierto? Y tercero, la filosofía del actuar, ¿cierto? ¿Cómo actuamos, Juan Jacob? ¿Cómo su merced actúa en su diario de vivir? ¿Qué hace en el transcurrir del día? ¿Qué hace cuando se levanta? ¿Y cómo transcurre ese día? Pero primero me levanto, chévere, todo bien, todo bien, todo bien. Entonces,
Entonces, ¿Qué hace cuando se levanta? Después qué hace? cuando me levanto, después me baño, Sí, después, me visto, después, desayuno, después, me cepillo los dientes. ¿qué más? Después me voy para el colegio. Se va para el colegio. ¿Y qué hace en el colegio? ¿Interactúa con los demás compañeros, con la profesora? Sí, un poquito de molestar con mis compañeros Un poquito de molestar. cuando llego. Bueno, y en las materias, ¿cómo es ese transcurrir? Por ejemplo, Bien chévere. hablemos de una materia de ciencias naturales. En las ciencias naturales es chévere y a mí me gustan las ciencias naturales ¿Por qué? porque anda hablando a toda hora de animales, de dinosaurios y esas. ¿Y conoce alguna clasificación de los dinosaurios? Eh, ¿O conoce los dinosaurios? ¿Algunos nombres de los dinosaurios? algunos, sí. ¿Cuáles, por ejemplo? El Sauropelta, el Ramporinchus, el Stegosaurus, el Kentrosaurus, el Tyrannosaurus, el Triceratops, el Megasotron, Oiga, profe, el ¿usted conocía alguna de esas Albertonectes, clases o el desconocido? Desconocido. Yo Desconocido. solo conocía el Pterodactyl. dinosaurio. Yo también conozco el dinosaurio y no conozco su clase. Bueno, des en cuenta que esa es una forma de pensar y está como involucrando, ¿no? El ser, ¿cierto? De una figura, de una esencia como el dinosaurio, ¿cierto? El pensar y el actuar, ¿cierto? Entonces eso es un devenir diario, ¿no? el Albertonectes. El Albertonectes, listo. Después del colegio, ¿qué hace Juan Jacobo? Bueno, después del colegio, Llega a la casa y ¿qué? bañarme las manos. Ok, fundamentalmente, es un actuar, ¿cierto? Y después, Después de bañarme las manos, almuerzo. almorzar, listo. Y después, Hago tareas. hace tareas. Y después, Puedo ver televisión. puede ver televisión y no hay a otra actividad y Bueno, a veces me voy con mi papá al Titán. al Titán, y no tiene clases de inglés ni nada de eso. Ah, sí, las clases de inglés lunes, martes y miércoles. Listo, por la tarde. Sí, por Bueno, la listo. Entonces miremos la filosofía del ser. Primer elemento fundamental, la división de la filosofía del ser. ¿Cuál es la organización de la filosofía del ser? ¿Cuál es la división de la filosofía del ser? Primero, la parte metafísica. Segundo, la parte ontológica. Tercero, la parte cosmológica. Cuarto, la antropología filosófica. Y quinto, la teodicea. ¿Sí estamos de acuerdo, mi profe, o alguna... No, pues está totalmente pertinente toda la sí, estructura? la ¿no? estructuración que se da. Ujú. Oiga, usted como que lo desplazaron hoy, mi hermano. No, está bien. ¿Ah? Lo desplazaron. Sí, chévere. Bueno, listo. ¿Hay alguna ya intervención en el foro, mi profe? ¿En la Estamos primera llegando parte? Listo, entonces, al- mientras tanto, miremos. ¿Qué estudia, Juan Jacobo, por favor, nos lee? ¿Qué estudia la metafísica? La metafísica estudia el ser en cuanto a ser. En cuanto ser. Ahí esa A sobra. No, es a nosotros que nos sobra. El ser en cuanto ser, ¿cierto? Estudia el ser en cuanto ser. ¿Qué quiere decir eso? Que estudia el ser en toda su esencia, ya nos lo decía el profe Fabio, y Juan Jacobo nos hacía toda una descripción, ¿cierto?, del día. Entonces, esa es la situación, ese es el elemento principal y fundamental. La metafísica estudia el ser en cuanto a ser, es decir, su diario de venir, es una esencia. Des en cuenta que la figura de un niño, pues simplemente nos da a conocer que él hace esas actividades en su transcurrir diario. Se levanta, se baña, con pereza, desayuna, es decir, hay una cantidad de actividades y nosotros adultos, de igual manera, lo realizamos y lo ejecutamos, ¿cierto? Segundo, la ontología. ¿A qué hace referencia la ontología? La ontología estudia el ser en cuanto A ente. a ente. El ente es una figura, es una cosa, es algo material, ¿cierto? Entonces hace referencia a que estudia el mismo ser, la parte ontos, ¿cierto? Ontología quiere decir ontos, ser y tratado, ¿cierto? Pero en un elemento diferente a la metafísica, que es la parte de la cosa, el elemento o el fenómeno. Tercero, la cosmología. Cosmología, filosofía del mundo o reflexión del ante que tiene cantidad. Listo. Entonces la cosmología estudia el cosmos, ¿cierto? El cosmos. Los griegos clásicos, mi profe, los griegos clásicos se dedicaron a estudiar los fenómenos naturales, es decir,
ese pensamiento cosmológico o cosmocéntrico, ¿no? Donde el centro del universo estaba reflejado ¿en dónde? En el cosmos, bajo de pronto alguna materia primaria, como es el agua, como es el fuego, como es la tierra, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, es la parte cosmológica. La cuarta, Juan Jacobo. La cuarta, antropología filosófica. La antropología filosófica. ¿Qué estudia la antropología filosófica? Filosófica, ¿qué es? La antropología fisiológica, filosofía del hombre o reflexión sobre el ente pensante. Bueno, se le olvidó leer a Juan Jacobo. Perdón, es que esa... Filosofía del hombre o reflexión sobre el ente pensante. Es el hombre que piensa, es el ser que utiliza adecuadamente su pensamiento para poder realizar, ejecutar alguna actividad o alguna situación determinada. ¿Listo? Y la quinta, Juan Jacobo, Teodicea. La quinta, Teodicea. Filosofía de Dios o reflexión del ser eterno. Fundamental. Teo, Dios. Dicea, tratado o estudio, ¿cierto? Filosofía de Dios o reflexión del ser eterno, la teodicea. ¿Listo? Entonces, esos elementos, ¿cierto? Esos elementos hacen referencia ¿a qué? ¿A qué hacen referencia esos elementos? A la filosofía del ser, ¿cierto? Del ser. Entonces, metafísica, ontología, cosmología, antropología filosófica y teodicea. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a mirar nuestros estudiantes que ya están participando en el foro. Así es. Tenemos ya, con base en la pregunta, participación de Jessica Andrea Castro Pineda desde Zarzal Valle, quien menciona que en esta sociedad, perdón, estamos conviviendo en una crisis de valores morales. Ahora en día el ser humano habla de la ética, sobre la tecnología, los políticos, etcétera, sin tener en cuenta lo bueno o los valores que nosotros le brindamos a la sociedad. Solo esperamos recibir y muchas veces no nos gusta brindar, porque los conceptos que tenemos son un poco egoístas ante la sociedad. Raquel Andrea, la importancia es el poder respetar y convivir con los diferentes criterios de las personas sin agredir y entrar en conflicto, manteniendo una paz y un equilibrio emocional e intelectual con lo que me rodean y conmigo mismo. De esta manera todos podremos aportar a un enriquecimiento y progreso de la humanidad. Aquí hay unas preguntas de las actividades. Sí, bueno. En el foro, la importancia es que todo lo que hacemos y desarrollamos dentro de nuestro diario vivir están basados en la práctica de valores. ¿Cómo pueden ser valores positivos o negativos? Porque cada quien actúa de acuerdo a su contexto y a su formación, que viene marcada desde el ambiente familiar, que es la primera escuela de valores y ayuda a fortalecer esos valores vivenciando su vida hogareña. ¿Cómo es de importante eso, no? Finalmente, dentro de los valores, dentro del pensamiento filosófico, es nuestro diario vivir. Es esa forma de darle aplicabilidad, ¿cierto?, a ese sentido que es el diario vivir. Y lo hacemos de una manera espontánea, ¿cierto? Si ustedes miran cómo actúa un niño en sus actividades, en sus clases, pues un niño actúa con naturalidad. Él no necesita pensar para poder hacer un gesto, por ejemplo, ¿cierto? Entonces él no necesita hacer eso. Y ese es el diario de venir de lo que nos está hablando hoy ustedes, queridos estudiantes. Bueno, entonces metámonos con la filosofía del pensar. ¿A qué hace referencia la filosofía del pensar? A tres elementos importantísimos. Esto lo vamos a desarrollar más adelante, ¿cierto? Lo vamos a profundizar. Entonces, segundo, la filosofía del pensar hace referencia a tres elementos. ¿Cuáles son? Primero, la lógica. Primero, la lógica. Segundo, teoría del conocimiento. Y tercero, la epistemología. Epistemología. ¿A qué hace referencia? Leamos. Lógica. Lógica incluye las normas para pensar correctamente. La lógica. Normas para pensar correctamente, adecuadamente. Segundo, teoría del conocimiento.
estudia la naturaleza, origen y validez del Conocimiento. conocimiento. Y tercero, la epistemología. Epistemología, estudiar la validez del conocimiento científica. Listo. ¿Algo que agregar, mi profe? No, bueno, completo, bien le... Sigamos. Filosofía del actuar. ¿A qué hace referencia la filosofía del actuar? Primero. Dos elementos fundamentales. Primero, ética. Segundo, política. Y tercero, axiología. Primero, ¿qué hace referencia a la ética? Ética, estudiar el comportamiento humano mora. De la moral. Ahí me faltó la L, ¿cierto? Me faltó la L. Segundo, política. Política. Filosofía social o arte de gobernar. Y la axiología. Axiología, filosofía de los valores. Esto, bueno. Ahí dejémoslo y vamos a mirar estos elementos importantísimos. Valores. Ahora sí, los valores. Valores. ¿Qué representa esa imagen, Juan Jacobo? Me imagino que las huellas de las manos de uno, como que la unión hace la fuerza, creo. Bueno, podría ser, ¿no? Muy bien. Para mi profe, ¿qué representa esas manos? Las manos que veíamos en la proyección, pues representan, como decía Jacob, la diversidad y también la huella, la marca personal de cada uno. Oye, mi profe, mire que yo disipo muchas veces de las personas que hacen historia. Sí, la historia existe, ¿cierto? Sí, y ha claro. existido, lógicamente no, es innegable. Pero a donde yo voy es que creería yo que para mí, ¿cierto? No sé, para quién más, para mí es más importante dejar huella que hacer historia. Porque es que la huella trasciende, ¿no? Sí, la sí, historia, verdad. pues se queda ahí, ¿cierto? Y uno recuerda, ¿cierto? Entonces al uno recordar, pues simplemente hace remembranza o memoria De acuerdo. de aquel acontecimiento que sucedió, ¿sí? Pero la huella, de pronto creería yo que la huella es mucho más profunda porque la huella me lleva a trascender y a evolucionar sobre esa situación. Y lo que yo debo dejar en el mundo, en la vida, en el pensamiento, en el actuar, como lo veíamos los elementos de la filosofía, es verdaderamente dejar una huella. Así es. Exacto. ¿Qué dice mi profe? ¿Cómo? Contigo. Sí, yo pienso que es un punto de vista, yo lo veo que, yo la historia la veo como un elemento de recopilación de hechos que se van dando a lo largo de la historia y que se registran esas huellas que quedan. Claro. Esas huellas se van registrando de diferentes maneras. A mí me llama mucho la atención la visión de la historia desde una arqueología, porque hace otra lectura de los elementos de las situaciones que se presentan en la realidad y no cuenta la historia cargada de un interés como se está dando siempre, que tiene unos intereses. Si vamos a ver la historia que se nos va a contar del país, pues obviamente que la narran desde una perspectiva Claro. diferente Claro. al como la narraría. Sería bueno, por ejemplo, comparar cómo narra nuestro proceso de independencia España y cómo lo narran acá los textos de la Exactamente. colonia. Tiene Y que nos ser vamos a dar diferente. cuenta que la subjetividad está cargada ahí. Y son huellas, esos Son son huellas. los hechos. Pero sí, yo las huellas la vería como la repercusión o el legado que tenemos. Como por ejemplo usted en este momento, el legado que tiene Exactamente. con su hijo, que se marca de una manera impresionante y va a ser la historia que Jacobo va a contar más adelante. Más adelante, correcto. ¿Jacobo iba a decir algo? No. Bueno, listo, entonces sigamos. Bueno, los valores. Los valores. ¿Cierto? Los valores. Ya Juan Jacobo daba una apreciación sobre los valores, ¿cierto? Volvamos a repetir qué son los valores. Los valores son como el amor que uno tiene a las demás personas. El amor que uno cómo puede representar ese amor a las demás personas. Pues, no tratándolos mal y aplicándolos valores. Aplicando los valores. Bueno, muy bien. Hay una cantidad de valores. Los valores
no sé hasta qué punto los valores, bueno, hay un dicho más bien que hay crisis de valores, ¿sí? ¿Se ha escuchado? Sí, claro. Sí. Crisis de valores, ¿no? No, Pero yo no, me pregunto no. si verdaderamente hay crisis de valores o qué es lo que está verdaderamente en crisis. Entonces, Sí. yo respondo antes de darle la palabra a mi profe, yo digo que los que están en crisis o los que estamos en crisis somos nosotros los seres humanos. Porque yo creería, por ejemplo, que el valor de la esperanza, el valor de la paz, el valor de la tolerancia no está en crisis, ¿cierto? Quien hace esa crisis, pues somos nosotros los seres humanos que constantemente pronto estamos en crisis y desvalorizamos lo que ya está valorizado, sentimentalmente o emocionalmente. Sí, por eso al inicio de esta teleclase mencionábamos que los valores nos sirven para valorar o juzgar un comportamiento. Entonces, desde ese orden, no son ni buenos ni malos, ni están en crisis o no, sino son las categorías con las cuales nosotros juzgamos los comportamientos del ser humano. Y es, por ejemplo, la paz. Nos acercamos más a la paz o nos distanciamos. Y cuando estamos distantes de la paz, estamos hablando de guerra, ¿cierto? O de conflicto, etcétera. Honestidad. Si yo me estoy alejando, si estoy cerca en una acción donde alguien encuentra un bolso y lo devuelve, decimos que es honesto, ¿cierto? Suyo es honestidad. Si vemos que la persona encontró eso y se lo llevó el bolso, lo esculcó, le sacó todo el dinero, los documentos, no los entregó, estamos hablando de que se está alejando de la honestidad. Esta es la teoría de los valores que habla Riccieri Frondizi Sí, en la teoría de los valores. Y él no dice ni son buenos, ni son malos, ni están en crisis como menciona el profe Freddy. Eso Es muy subjetivo, ¿no? se toma ya. Sino que va a decir son las categorías con las cuales se juzgan las acciones humanas. ¿Cómo será que estamos en tanta crisis que hasta los valores económicos están devaluados? Exactamente. Veamos Venezuela, veamos nuestra moneda, que son valores económicos. Yo los invito, o los invitamos, a que leamos a Riccieri Frondizi. Yo creo que es uno del personajes... Eso es un libro que eso es Y es- como un librito de esos, como que debe leer cualquier persona en su vida, es qué son los valores. Y ahí dejamos de hablar a veces que se han perdido los valores, no se perdieron, están ahí, sino que estamos alejados de lo que debería ser, de nuestra connotación, ¿no? Los valores también son circunstanciales en una época, en un momento, ¿cierto? Hace 60 años, 100 años, no existía el concepto de niño. Hoy existe y hay unos valores que decimos, ¿cierto? Hace, pongámosle 30, 40 años, golpear al niño, formarlo de esa manera, era permitido, ¿cierto? Era una buena formación. Hoy, ¿cómo cambia, no? Tener esclavos hace 200 años era símbolo de riqueza, de poder. Hoy ha cambiado esa connotación de valor, ¿cierto? Entonces son transformacionales, son generacionales. Les voy a echar un cuentico, que a Jacobo le gustan todos los cuenticos, a ver Sí, sí, qué análisis damos de ese cuentico y el profe mientras tanto vamos Aquí mirando. el Samarucho está, Sí, claro. usted tiene rating en 10 puntos. Listo. ¿En el red? Entonces pónganle cuidado el cuentico que les voy a echar para que ustedes lo analicen. Dos grandes amigos, muy conocidos desde hace muchísimos años. Estos dos amigos pues comparten, ¿cierto? Están juntos, es decir, hacen muchas cosas juntos. En un momento determinado se van a un centro comercial, ¿cierto? Esos dos amigos se van a un centro comercial a comerse un helado, a comer algo, a compartir, a mirar vitrinas. Uno de ellos ve una camiseta en el almacén, una camiseta extraordinaria, la mejor del mundo, la que quería tener desde hacía muchísimos años, y la vio, ¿sí? Y entonces este personaje entra al almacén, no le dice nada a su amigo, coge la camiseta y se va, sale corriendo. ¿Sí? Sale corriendo. Es decir, Sí, ok. se la roba, vulgarmente. ¡Ladrón! Digámoslo así, es un ladrón, ¿cierto? Entonces, están las cámaras, lo están mirando, está la policía,
Llega sobre el amigo y le dice, la policía, le dice, deme las coordenadas, es decir, dígame dónde está su amigo o la persona con la que estaba compartiendo. La gran pregunta es, ¿usted qué hace? Yo soy el amigo, yo soy esa persona que estaba con él en el centro comercial. ¿Usted qué hace? ¿Le da las coordenadas o simplemente le dice, no, no tengo ni idea, me estaba preguntando algo? Es decir, ¿cómo podemos o involucrar, ¿cierto? O excluir ese elemento. ¿Hace referencia a qué? Hace referencia a los valores, ¿cierto? La honestidad, el respaldo, el apoyo, es un amigo con pinche y lo puede negar. Es decir, se pueden presentar muchísimos elementos, muchas escenas. ¿Me permite? Claro, mi profe. Lo que usted acaba de hacer es un análisis ético, ¿Sí? que es ese análisis de la conducta humana, y nos amparamos en los valores. En los valores. Continúe, mi profesor. Listo, Es exactamente. difícil a veces distinguir. Exactamente. Confundimos correcto. valores con ética y son cosas que se retroalimentan, pero son Bueno, diferentes. la pregunta puntual para los dos. Sí, ok. La pregunta puntual. ¿Usted le daría al policía, le diría, o qué le diría? ¿Qué le respondería a la policía? ¿Le diría, sí, es mi amigo y le doy a las coordenadas? ¿O le diría, no, no tengo ni la menor idea, lo cubre, etcétera? ¿Qué haría Juan Jacobo a la policía? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría a la Sí, policía? le voy a dar las coordenadas. Es mi amigo. ¿Es mi amigo y le doy las coordenadas? Sí, ¿Por qué? porque está como que robando y hay que ser honestos. Ok. ¿Listo? Yo haría lo del niño. ¿También? Sí, es que depende también de la estructura ética que uno tenga. Pero sí, si ya, si yo defiendo la honestidad Sí. y para mí la honestidad es eso, ese comportamiento social, yo también haría lo de Jacob. Si mi patrón comportamental es ser deshonesto, ahí ya no lo denunciaría a la persona, Claro. ¿cierto? Lo cubriría. Lo cubriría. Listo. Y está basado en un valor también, en un alejamiento del valor de honestidad. Bueno, Acá hablamos. y le voy a poner otro ingrediente. Imagínense que ustedes cada uno de ustedes, dentro de ese elemento, esa misma figura, esa pregunta ustedes se la hacen, eh, para una entrevista de trabajo. Ustedes van a lograr, ¿cierto?, acceder a ese empleo que han soñado. ¿Ustedes qué dirían? ¿Cómo lo harían? Habrían dos elementos, ¿cierto? O varias escenas. Uno, ¿qué quiere escuchar la otra persona para yo acceder al trabajo? ¿Cierto? La otra, ¿soy transparente y soy honesto frente a esa situación? ¿Qué haría? ¿Cierto? Entonces, esa pregunta la dejamos para el tintillo. Miremos, profe, una intervención de nuestros estudiantes. Dice Claudia Patricia Ortiz, para participar desde el CAU de San Pablo de Nariño. La importancia es que todo lo que hacemos y desarrollamos dentro de nuestro diario vivir están basados en la práctica de valores, como pueden ser valores positivos o negativos, porque cada quien actúa de acuerdo a su contexto y a su formación que viene marcada desde el ambiente familiar, que es la primera escuela de valores que ayudan a esos valores vivenciando su vida hogareña. Todo va relacionado y compactado porque todo lo que hacemos, sentimos y pensamos son el fruto de todo un segmento de valores que día a día vamos practicando y lo reflejamos en nuestro continuo vivir. Y continúan acá el reporte. ¿Alcanzamos a leer otro o No, ya mi profe, ya estamos sobre fuera de el ahí? Estamos sobre el Sí, tiempo, está. sí. Bueno, acaban de entrar dos grandes valores, ¿cierto? A nuestra, de nuestra vida, ¿cierto? Que hacen parte de nuestra vida, ¿cierto? Entonces es importantísimo que las tengamos en cuenta, ¿cierto? Porque son fundamentales para nuestro crecimiento y desarrollo. Bueno, queridos estudiantes, desafortunadamente pues el tiempo se nos agota. Espero que vean, analicen, implementen esta teleclase de una manera más profunda en sus espacios libres, digámoslo así, para poder ser activos, lógicamente, en cada una de sus tareas que tienen. Juan Jacobo, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. De nada.
Bueno, mi profe, muchísimas gracias. Bueno, Bueno, queridos una feliz estudiantes, semana. Hasta luego. que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Chao, chao. Hasta luego. Si eres estudiante de las universidades en convenio con Edupol, tu forma de financiación